Sí, buenos días. Buenos días. Sí, sí. Ahí sí está. ¿Cómo están? Buenos días. Sean todos bienvenidos esta mañana. Y Calvaricela les da la bienvenida a todos los que nos visitan hoy por primera vez y también a todos ustedes que ya son parte de, este, de esta iglesia local llamada Calvaricela. Así que vamos hoy día a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. Para todos aquellos que vienen por primera vez, nosotros vamos a través de la Biblia y vamos viendo libro por libro. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Si alguien ocupa Biblia, no tiene, bueno, ahí quedan todavía en la mesa de la recepción, quedan algunas. Puede levantar su mano y alguien se las puede traer. Y como siempre digo, si va a usar el teléfono o el iPad, póngalo en modo de no molestar para que no le entren mensajes del más allá. ¿Eh? Por aquello, uno nunca sabe. Entonces, el capítulo 21, estamos en la última semana ya de la vida de Jesús. Ahora, Mateo no hace una descripción cronológica de eventos como lo hace Marcos. Mateo está más interesado en los eventos, en lo que se fue dando. Entonces usted ve, existe como ese tipo de orden. Vamos a ver hoy día que Jesús limpia el templo y luego vamos a ver que Jesús maldice la higuera. Y luego vamos a ver que Jesús les va a dar a ellos un par de parábolas en donde les va a mostrar la condición del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a este punto, llamémosle el liderazgo de Israel, ha rechazado al Mesías en su gran mayoría. Algunos habían reconocido a Jesús como el Señor y estaban en la secreta, ya como Nicodemo, como José de Arimatea, que eran parte de ese grupo, y probablemente otros. Pero hasta este punto, el Señor Jesús en esta última semana va a exponer toda la hipocresía, toda la basura que estaba escondida debajo de la alfombra en este sistema religioso, que debió ser un lugar en donde el pueblo, la gente, los que llegaran ahí, pudieran conocer a Dios. En realidad lo que estaban conociendo eran tradiciones de hombres, regulaciones y normativas de hombre, que al final lo que hacían era que la gente viviera un sistema religioso hipócrita, porque es eterno. Y esto es lo que el Señor Jesús va a mostrarles a ellos. Y esto es lo que nosotros hemos mirado a través de estos 20 capítulos que están atrás, cómo Jesús va preparando esta entrada. Entonces, últimos 4 días de la vida de Jesús, o 5 días, depende de cuando usted diga que Jesús murió. Pero estos son los últimos días de Jesús. Y va a dejar claro, establecido, quién es Él y quiénes son ellos, los religiosos, en qué condición están. Y ese es el cuidado que uno debe tener, de no caer en esa religiosidad, en esa falsa seguridad que a veces lamentablemente se da porque las personas piensan que por ir a tal lugar o hacer tal cosa ya es todo. No, Dios habla de una relación íntima, profunda, ¿ya? Una relación que va creciendo y creciendo apasionadamente entre Él y su criatura, en este caso nosotros. Entonces aquí en el capítulo 21, versículo 12, desde ahí vamos a tomar esta mañana y vamos a ver aquí, a ver si alcanzamos a avanzar estos capítulos, estos 10 versículos, más bien. Pero primero vamos a ver 4 cosas que la iglesia debería hacer aquí, que lamentablemente
no estaba ocurriendo en ese tiempo. Segundo, vamos a ver que el templo también es un ejemplo de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, una lección práctica. Y siempre el Señor va al templo a mirar, va a ver cómo está la condición y qué va a encontrar en nuestra vida. En ese lugar encontró algo lamentable. Y vamos a ver que hay dos cosas que molestan al Señor y las va a dejar claras aquí. Entonces, una de ellas es el estorbo de la gente, de los religiosos, para que la gente conozca a Dios a través de sus tradiciones, a través de sus normas. Y lo otro es cuando vuelven su iglesia a un mercado de la fe, comienzan a hacer un mercado de la gente. Y eso al Señor le molesta. Porque la casa del Señor es la casa de oración, dice. Entonces llega aquí el Señor en el versículo 21, el capítulo 21, versículo 12 en adelante, y viene lo que es la purificación. Ahora, todo lo que el Señor hizo aquí sigue teniendo un gran beneficio para nuestra vida, para aprender lecciones importantes. Por eso nuestra oración esta mañana es que esto lo podamos aplicar a nuestro corazón, a nuestra vida. Que lo que el Señor está enseñando aquí, este templo que debe estar limpio y este árbol que debe tener fruto, esté ocurriendo en nuestra vida. Así también como en la iglesia local, en la congregación, en los que están. Y el Señor se encarga de purificar su iglesia. Así como se encargó de purificar el templo, Él se encarga de purificar su iglesia. Y esto es algo que vemos en las Escrituras. Entonces, llegamos aquí a este día en donde el Señor entra, ¿recuerdan? Va bajando domingo por la tarde, ya acercándose al lunes. El lunes comienza a las 6 de la tarde, entonces probablemente esto pudo haber ocurrido el día lunes para ellos, ¿ya? Y al día siguiente el Señor Jesús va a venir y va a volver otra vez y va a limpiar por completo, ¿ya?, lo que estaba mal. En el Evangelio de Marcos, que es el capítulo, el pasaje paralelo, nos dice en Marcos 11, si usted está notando ahí, dice que Jesús entró, verso 11, Jesús entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor las cosas, como ya anochecía, el día judío termina a las 6 de la tarde y ahí comienza el otro. La tarde y el día. Este fue el primer día, dice Génesis. ¿Ve la forma de medición del tiempo? Entonces aquí ya llegó el anochecer, entonces si ya bajaba el sol, ya empezaba el día siguiente. No como nosotros que el día domingo termina, ¿a qué hora? Algunos desean que no termine nunca, pero yo sé, porque el lunes no quieren ir a trabajar, pero termina a mediodía. A medianoche. Para ellos ya a las 6 de la tarde, cuando esté jugando Heredia, ya terminó el día. Ya el día terminó y comienza el día siguiente. Entonces aquí dice que llegó el anochecer y el Señor se fue a Betania con los 12, probablemente a la casa de su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan que el Señor lo había resucitado? Y al día siguiente, dice el versículo 12, al día siguiente ya viene el Señor y va a limpiar el templo. Dice que vinieron pues a Jerusalén y entraron Jesús en el templo y comenzó a echar fuera. Entonces no fue, Mateo nos da el relato de eventos. Jesús entró, se limpió el templo. No nos dice cuándo ocurrió, pero nos dice qué ocurrió. Marcos nos da más o menos la cronología de los días, cómo fueron dándose. Entonces aquí dice, volviendo ahí al capítulo en donde estamos, de Mateo 21, dice esto: y entró Jesús en el templo. Acuérdense, hay dos palabras griegas para describir el lugar del templo. El templo propiamente tal, en donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, ¿ya? Y lo que abarcaba toda la tierra, todo el territorio, toda la zona del templo, esos 10,000 metros cuadrados, más o menos que tenía. Todo eso. Y eso estaba dividido por patios, entradas. Entonces, la primera impresión siempre importa, ¿sí o no?
Bueno, cuando Jesús va a entrar, la primera impresión, Él se va a encontrar con el primer lugar, el primer atrio, el primer patio, es el lugar en donde los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos, podían ir. Pero aquí, en este lugar, es donde el Señor va a encontrar que se había transformado en un bazar, en un mercado de las pulgas. No sé si se usa aquí ese concepto, ¿verdad? ¿Sí? Me perdonan por mi español, chilensis, pero allá en el mercado de las pulgas usted va y hay un desorden y hay de todo. Y venga aquí, venga y compre y va. Y después sale con pulgas, porque de fijo. Pero de ahí había de todo. Bueno, aquí el Señor entra a este lugar, ¿ya? Y lo primero que va a ver aquí es ese lugar lleno de mercaderes. Pero no cualquier mercader, sino mercaderes que eran oficiales, autorizados. ¿Por quiénes? Por los sacerdotes. Porque ahí está el negocio. ¿Ya? En cierta forma ellos podían estar ahí porque los sacerdotes le permitían. Yo sé que usted va a leer algunos comentarios y va a decir que a lo mejor no era el negocio de ellos, pero ellos no podían estar ahí si los sacerdotes no los dejaran estar ahí. Enviarían la guardia. Entonces ellos permitieron que eso se fuera dando. El templo, ya, el irius que está ahí, que es lo que se ve ahí, el irión, toda esa parte se llama en el griego irión, toda esa parte de los diferentes patios, el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio de los fariseos o de los israelitas, y luego el patio de los sacerdotes, y así iba. Originalmente Dios no diseñó eso así. Esto fue desarrollándose cuando Nerón construyó y agrandó el templo. Cuando usted ve el templo o el tabernáculo que Dios diseñó en el libro de Éxodo, era algo más sencillo, más fácil acceso, pero no como quisieran, sino a la manera de Dios, pero fácil acceso. Siempre va a ser fácil si lo hacemos a la manera de Dios, el encontrarnos con Él, el encontrarnos con Él. Dios siempre ha abierto todas las puertas, llamémoslo de cierta forma, para que las personas puedan venir a Él. Pero ellos lo hicieron más complejo, más complicado. Entonces, imagínense, aquí viene el Señor entrando y al día siguiente, en la noche, vio ya más o menos cómo estaba la movida. Ya dijo, aquí esto no está bien. Puede ver si a lo mejor fue solamente la impresión del día, a lo mejor al día siguiente esto podía cambiar. Ahora, recuerden, estamos en la Pascua o vísperas de la Pascua. O sea, habían miles de personas, más de 2 millones de personas venían de todas partes. Acuérdense, el deseo del judío era a lo menos una vez en su vida ir a Jerusalén y estar en una de estas 3 fiestas, la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, una de estas, estar ahí y ver todo el ceremonial y vivirlo. Entonces había un montón de gente aquí, claro, negocio. Pero también venía gente con un corazón sincero que quería adorar a Dios, quería conocer a Dios. También habían gentiles que querían adorar a Dios, conocer de Dios. ¿Se acuerdan del etíope? El libro de Hechos. Él quería conocer de Dios. Pero con todas estas trabas y todas estas cosas, el hombre lo que estaba haciendo es más bien alejar a la gente de Dios. Entonces, fíjense aquí, templo, dice al templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Ya había un negocio muy de mucho lucro. Se ganaba mucho dinero. Fíjense, estas personas estaban aquí y todo lo que ellos hacían se ganaba, por ejemplo, en cambiar la moneda, ¿ya? La moneda que se usaba en el templo, que se había que pagar en el templo, la cambiaban a un 25% de interés. Ya se estaban ganando y a veces más. Un animal, ya, para sacrificio podía valer 10 veces más adentro. Afuera valía, póngale usted 15,000 colones y entraban adentro 100,000 colones. ¿Por qué? Porque ellos crearon este negocio, ¿ya? En donde decían que ellos podían certificar ciertos animales. Y los animales que certificaban siempre eran de sus proveedores. Era como un sistema público eso. Hay algunos que tienen sus tentáculos ahí con solo algunos proveedores y que pagan 3 veces, 4 veces más.
habiendo otros que usted puede conseguir cosas más baratas en otro lugar. Es decir, la calidad, la misma a veces. Bueno, esta gente a veces viajaba con sus ovejitas, ya certificadas desde el pueblo, ya por el sacerdote del pueblo. Decía, no, este animal, esta ovejita está certificada, puede pasar perfectamente para ser usada para sacrificio, para que puedas comer la Pascua, porque para eso lo mataban, para comer la Pascua. El problema es que cuando llegaban ahí, lamentablemente, el negocio de estos que habían sido instruidos, ¿ya?, que iban a estudiar, a ver cómo ellos podían encontrarle un defecto a ese animal, ¿verdad? Entonces llegaban ahí y dicen, no, este animal no pasa la prueba. ¿Pero cómo? Vengo con el certificado, no pasa la prueba. Vea lo que hay aquí. Claro, lea lo que hay aquí, solo veía el que supuestamente tenía ya el ojo ya perfeccionado para descubrir, pero obviamente todos sabemos que eso era falso, totalmente. Entonces, aquí es donde llega el Señor. Y dice que entró en el templo de Dios y echó fuera a todas estas personas. Y vean lo que dice aquí en el versículo 13. Y les dijo, escrito está. Me encanta porque Jesús usa la Biblia. Si usted va a hablar de algo que tenga que ver con la vida eterna, usemos la Biblia. Todo lo necesario para la vida y la piedad está en la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro. Es que mi opinión es que sí, mis opiniones pueden valer como vale ya algo que no tiene valor. Lo que vale es lo que dice la Biblia. Y Jesús es el ejemplo, escrito está. ¿Cuántas veces hemos visto a Jesús a través de este evangelio? Cuando fue tentado, escrito está. Escrito está. Entonces Jesús nos va a confrontar a estos hombres que debieron conocer las escrituras, que lo que estaban haciendo era convertir este lugar de adoración en un cueva de ladrones. O sea, la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones ahí estaban. Y vean qué interesante que estos hombres son escrupulosos, porque así son estos religiosos. No les importa lo que está pasando ahí, pero cuando vamos y veamos que hay niños que comienzan a gritar Hosana, Hosana, rasgan vestiduras. ¿Ya? Y a veces nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre estamos preocupados de lo externo y no de lo interno. Nosotros no conocemos lo que pasa en el corazón. Y nosotros tenemos apariencia de religiosidad porque ese templo era lo que podía marcar. Yo soy sacerdote, me he visto como tal. Usted no, porque vea cómo se viste. Entonces preocupado de eso, pero no preocupado de lo que realmente importa. Mientras ellos siguieran recibiendo sus ganancias, iban a mantener esto. Por eso el Señor va a decir, esta casa ha quedado desierta. Por eso el Señor los va a maldecir a ellos, al pueblo, por lo que ellos estaban haciendo y por cómo estaban llevando al pueblo. Pero aún así sigue siendo pueblo de Dios. Es la gracia de Dios. A veces uno dice, pero no, eso no puede ser, es injusto. Bueno, ¿cuántas veces fallamos y aún así seguimos siendo hijos de Dios? En su gracia. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Esa es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. La religiosidad no, la religiosidad lo que hace, yo me parezco, yo me veo como debe verse un cristiano. ¿Cómo es eso? Esa es una buena pregunta. No, tiene que ver con el carácter. ¿Qué carácter usted y yo reflejamos? ¿El carácter de Cristo o el carácter de lo que yo creo que debe ser un cristiano? El carácter de Cristo todos nosotros debemos siempre reflejar. Entonces dice el Señor, escrito está, mi casa llegó al templo de Dios. Y ahora vea lo que dice. Si usted tiene su Biblia, subraye, que es interesante. ¿Ya? Templo de Dios, y ahora dice, mi casa. Está citando aquí al profeta. Y el Señor le está diciendo, vea lo que han hecho con mi casa. ¿Por qué él podía decir eso y citarlo así? En vez de decir, ustedes han vuelto a la casa de Dios y citarlo tal cual, mi casa.
porque obviamente Él era Dios. La casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces vean, cuando los judíos se acercaban a la Pascua, los judíos comenzaban una limpieza ceremonial en todas partes. De hecho, pintaban los sepulcros, los blanqueaban para que nadie se fuera a contaminar pisando un sepulcro o llegando cerca de algún lugar. Para estas fiestas sacaban todo lo que era impuros de sus casas y limpiaban todo. Se bañaban y hacían unas ceremonias y todo lo demás, limpiándose. Pero lo tremendo aquí es que hay algo que no limpiaron. Y es el templo de Dios. Ese es el lugar que debió haber sido el lugar más limpio, más puro, más santo. Porque supuestamente es donde mora Dios. Para ellos. Por eso el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Y nadie más podía entrar en ese lugar si no era sumo sacerdote. La connotación era obviamente que la presencia de Dios era ahí. Y este era el lugar en donde ellos debieron tenerlo siempre, en esa condición. Así como Él es santo, sé vosotros santos, dice el libro de Levíticos. Separados para Dios. Este era el lugar separado para Dios, donde llegaba y debió haber llegado toda la gente. Entonces estos hombres organizaron aquí de tal manera un asunto en donde no parecía una iglesia, no parecía un templo, sino un mercado, lamentablemente, que lo único que hacía era eso, obstruir que la gente pudiera venir y adorar a Dios. Le ponían obstáculos, le ponían trabas, le ponían cargas, y estas son las cosas que al Señor no le gustan. Entonces el Señor cambia aquí por completo. ¿Cómo entró el Señor a Jerusalén? Dice que entró manso y humilde. Manso y humilde. Pero aquí vemos una característica diferente. Él entró como ese cordero. ¿Se imagina un cordero airado? ¿Quién tiene un cordero para cuidar la casa? Cuidado, cordero bravo. Yo creo que nadie pone oveja brava. No. Pero aquí vamos a ver a Jesús que este tipo de situaciones lo llevaban a lo que dice el libro de Efesios. Airaos, pero no pequéis. Ira justa. Contra aquellas cosas que no eran correctas. Primero, porque Dios estaba siendo tergiversado por esta gente. Dios estaba siendo deshonrado por esta gente. Por aquellos que debieron tener más conocimiento, no lo hicieron. Y segundo, porque el pueblo estaba siendo estafado por esta gente e imponiéndoles cargas pesadas que no debían llevar, porque ni siquiera ellos mismos las llevaban. Y fíjate aquí, dice que el Señor comenzó a voltar las mesas y todo lo demás, y no hay ningún relato que nos diga que se le intentó detener. Dice que todos miraban ahí. Ni los líderes religiosos, ni los guardias del templo. ¿Por qué Jesús hizo esto? Bueno, estaba demostrando quién es Él, su autoridad real. Eso es lo que Él estaba mostrando. El resto lo que hacía es observar. Y como dijimos la semana pasada, esta es la segunda vez que Jesús hace esto. La segunda vez. La primera vez lo hizo en Juan, en capítulo 2, comenzando su ministerio. En 3 años y medio, esto debió haber cambiado, no cambió. Estaba exactamente igual. Exactamente igual. Y son eventos diferentes. Si usted ve el relato de Juan, en el capítulo 2, y lo compara con estos relatos, se va a dar cuenta que hay cosas que no son iguales, son tiempos diferentes. Al principio de su ministerio y ahora al final de su ministerio. Mostrando que el pueblo, que el templo, que el lugar se mantenía en la misma condición. No había cambiado. No había cambiado. Los líderes religiosos seguían manteniendo todo esto todavía alejado de Dios. Un pueblo que honra a Dios de labios, pero su corazón no está ahí. Entonces ve aquí la aplicación, una aplicación rápida de esto tiene que ver con que usted y yo somos ese templo
templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 6, en el verso 19, nos dice ahí que no debemos ignorar. El creyente no debe ignorar que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual, dice el apóstol Pablo, hablando de su cuerpo, no es de ustedes. No es de ustedes. Dios nos ha comprado. Entonces usted y yo ahora somos ese templo en donde habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de vez en cuando viene y revoluciona, limpia, cambia. Ojalá fuera un solo cambio y listo. Pero a veces tiene que volver de nuevo. ¿Qué está pasando? Se está llenando otra vez de tiendas. Aquí. Y viene y limpia. Entonces a veces cuando se encuentra basura, Él la va a sacar. Usa su palabra, el Espíritu Santo y a veces circunstancias en nuestra vida para limpiarnos. Para que demos cuenta que necesitamos dejar de hacer aquellas cosas que nos están alejando de nuestra comunión con Dios. Entonces fíjense aquí lo que sucede, el versículo 14. Y vinieron a él en el templo, ve el contraste aquí, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, fíjese, viendo, ¿ya? Viendo. Ellos ahí, el asunto es creer, no solamente ver. La gente ve, pero no andamos por vista. Hay que tener cuidado con aquellas personas que andan por vista o por lo que sienten. Ay, hoy día siento a Dios. ¿Y qué pasa cuando no lo siente? ¿Deja de ser Dios real? ¿Deja de estar Dios ahí? ¿Deja de Dios de estar en control? No, Él sigue siendo Dios. Fíjate, estos vieron las maravillas que hacía, lo que había pasado en el versículo 14, y a los muchos, dice, a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, hijo de David, y dice aquí que se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen, hablando aquí de estos niños, ¿ya? Y Jesús le dijo, sí, y sí, porque a veces los religiosos siempre tratan de poner obstáculo a la expresión genuina de alabanza a Dios. No, es que aquí no se hace así. No se debe hacer así. No. Y el Señor otra vez los remite ¿a dónde? A la Biblia. Una iglesia que no está fundada en la palabra de Dios es un peligro. Es un peligro. Porque ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la regla? ¿Qué principio? ¿Por lo que dicen los hombres o por lo que dice Dios? Hay iglesias en donde lamentablemente se junta un grupo y sacan al pastor. 50 más uno fuera. ¿Dónde está el llamado de Dios? O hay algunos que se vuelven sencillamente hombres que lo que hacen es estar por el dinero. Eso es como dice Jesús en Juan 10. ¿Ya? Asalariados. Cuando ven el peligro, se van. Pero aquí el Señor dice, esto es lo que dice la Escritura. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Les dice a ellos, ¿nunca leíste? Vean, le está diciendo a los que se suponía que le enseñaban la Escritura a la gente. ¿Nunca leyeron qué? En el Salmo 8. Les dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿No leyeron eso aquí? Entonces ve algo interesante aquí. 4 cosas que yo creo que son importantes que debe haber en cada iglesia. Nos da esta gran perspectiva de lo que debe ser la iglesia de Cristo. Y lo primero que nosotros vamos a mirar aquí es que cuando hay pureza, cuando las personas se purifican, cuando la iglesia está pura, algo pasa. El poder de Dios se libera. No se puede detener. Entonces, primero que nosotros, lección que podemos aprender aquí, que la iglesia es un lugar de oración.
La iglesia es este lugar, la casa de oración de todos los pueblos, dice Isaías 56:7, es lo que está citando. Y Marcos lo cita completo. ¿No? Acuérdense, Mateo está escribiendo a los judíos. Marcos completa el pasaje y es escribiéndole obviamente a los romanos, a aquellos que no eran judíos. La casa de oración de todos los pueblos. Entonces, la iglesia local debe ser ese lugar en donde usted llega a buscar a Dios. Debe ser ese lugar donde llegamos a acercarnos a Dios. Debe ser el lugar en donde usted es auténtico en su adoración con Dios. Este debe ser este lugar. Este lugar en donde abrimos nuestro corazón a Dios. Lamentablemente esto no era lo que estaba pasando aquí. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, cuando somos auténticos, cuando realmente somos abiertos a lo que debemos hacer y reconocemos quién es Dios y reconocemos lo que Él ha hecho y lo adoramos a Él, debe entender que siempre la respuesta de nuestra vida va a estar en Jesús. Está en Jesús. Cuando la iglesia de Dios no es ese lugar de oración, la gente siempre está buscando respuesta donde no la va a encontrar. Y no la va a encontrar en la religiosidad, en los religiosos. La vamos a encontrar siempre en Jesús. Si no podemos ser auténticos aquí, delante de Dios, ¿en qué lugar vamos a poder serlo? ¿Cuál es ese lugar? Entonces, aquí es donde hay que tener el cuidado porque, ¿sabes qué? La iglesia, y a veces se ha creado esa idea de que si yo voy a la iglesia, entonces voy a mostrar una imagen, ya no quiero que nadie más vea, pero muestro una imagen religiosa. No estoy siendo auténtico, sino que estoy sencillamente montando una escena, caracterizando un personaje. Eso es lo que hacían los hipócritas. Y ahí es donde usted y yo necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? Porque la religiosidad permite a veces que el hombre carnal se escude tras eso, se esconda tras eso. ¿Por qué? Porque hace rituales y hace adoración y levanta las manos y hace aquí y hace allá, pero su corazón está lejos de Dios. En su diario vivir es completamente ajeno a Dios. Entonces, si usted sigue a Jesús, si usted ha nacido de nuevo, si usted es un cristiano nacido de nuevo, que ha creído en Cristo Jesús, que reconoció sus pecados, reconoció que Él es el Señor y Salvador de su vida, obviamente que esto no se va a dar así. Va a ser espontáneo. Por eso, yo siempre he dicho que la adoración a Dios nunca debe ser coaccionada. Nunca debe ser coaccionada. Usted debe adorar a Dios. Si alguien siente levantar, levante las manos. Pero no esté mirando a ver si alguien la levanta o que de aquí de adelante le diga, levante sus manos. Porque pensamos que eso es adorar a Dios. ¿Verdad? Pero eso es parte de lo que hacemos, de lo que cantamos. Pero debemos tener ese cuidado de que a veces lo que está ocurriendo puede ser que estamos tratando de ocultar nuestro malvado corazón. Vean el templo. Todos estos tenían un mal corazón, estos líderes religiosos. Ahora, yo sé, a veces usted y yo pensamos, y a mí a veces me pasa, digo, que bueno, la iglesia del Señor debe ser el lugar en donde llegan ya todos aquellos que necesitan, es el lugar en donde llegan los enfermos, Dios los sana, Dios los restaura y comienza esta transformación y todo va a ir desarrollándose en crecimiento y madurez con hombres y mujeres que aman a Dios. Pero luego nos encontramos con personas que provocan división. Luego nos encontramos con situaciones en donde el liderazgo comienza a hacer cosas que no debe hacer, a enseñar algo que no está fundado en la palabra. Y luego comenzamos a mirar que lamentablemente estamos haciendo y viendo personas que lo que están haciendo no es de corazón, no es auténtico, no es real.
es solamente una actuación. Ay, sí, todo lo que tengo es de Dios y la gente se lo dice aún de ahí. Y cuando a la hora del Q, no, no, yo quiero servir al Señor con todo y al primer obstáculo, ¿ya? Ah, pero a esa hora no puedo. No puede ser más tardecito, o después de la siesta alguna, o después del café. Y mostramos una imagen y queremos hacer cosas y lo que hacemos a veces es solo religioso, externo, porque queremos mostrar. No me gusta salirme, pero vamos a ir al libro de Isaías. Vea lo que dice Isaías. Lo que el Señor Jesús está viendo ahorita era algo que ya se veía en el pueblo de Israel. Y en el capítulo 1 de Isaías, los versículos del 11 al 15, no lo vamos a leer todo. Solo vamos a ver algunas cosas de aquí que yo creo que son muy, muy importantes. Cuando comenzamos a hacer cosas religiosas, observancias, guardar cosas religiosas, lo que a veces tratamos de hacer o queremos hacer es tratar de sentirnos bien con nosotros mismos. Y eso, ay, hago esto para sentirme bien. A veces gente tiene una carga por algo o tiene un trauma o quiere hacer esto. El servicio a Dios nunca debe ser hecho así. El servicio a Dios debe salir de un corazón agradecido a Dios. No porque ando trayendo una bola de acero aquí, sino porque soy libre en Cristo. Él rompió las cadenas de todo y ahora lo sirvo a Él. Y todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios, no para que la gente me mire a mí. Y vea lo que dice aquí el profeta. ¿Para qué me sirve? Entra preguntando Jehová aquí. Todo lo que ustedes hacen, ¿ya? Multitud de sacrificios y ofrendas. ¿Para qué me sirven? Estoy hastiado. Vea, es Jehová hablando aquí. Estoy hastiado, dice ahí en el versículo 11, de tus holocaustos. No quiero la sangre de tus sacrificios. Esto es lo que el Señor está diciendo. Vienen ustedes a presentarme delante de mí y vea cómo tienen los atrios hollados. Vienen a presentarse delante de mí y vean cómo tienen los alrededores del templo con sus ídolos. Bueno, esto es lo que el profeta está diciendo aquí. ¿Para qué me traen sacrificios? ¿Piensan que eso va a invalidar o va a anular lo que realmente está pasando en su corazón? Todo lo que ustedes traen, el Señor dice, estoy harto de eso. Wow. Duro, ¿verdad? Duro. Pero gracias a Dios que hoy día el Señor dice, hey, si usted está haciendo esto solamente por agradarse a usted o agradar a los demás, hay que cambiar. Hay que cambiar. Dios desea una adoración auténtica. Y la adoración auténtica no necesita bajar luces, no necesita tener instrumentos. La adoración auténtica es nuestra vida entregada a Dios, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Algo que se hace constante. Sí, esto es parte, cantamos y gloria a Dios. Nos gusta llevar el ritmo. Bueno, a veces, porque a veces vamos medio cruzados, pero ese es el asunto. Vea lo que sigue diciendo aquí el profeta en el verso 13 de Isaías 1. Si usted quiere profundizar en esto, en el canal de YouTube, nosotros ya enseñamos todo este libro, verso a verso. Y vea lo que dice aquí, no me traigan más vanas ofrendas. Me son abominación. Ya no las soporto. Son iniquidad. Estas fiestas que ustedes celebran. Las tengo aborrecidas. Dice que están aborrecidas en mi alma. Son gravosas. Estoy cansado. Esto es lo que el Señor dice aquí. Que Dios nos ayude. Y esto no lo ve, ay, sí, ay, conozco gente que no lo esté diciendo de nosotros. Esto es un examen personal. Que no lo está diciendo de nosotros.
Todo esto era externo. Nada de esto salía realmente de su corazón. Todo esto era un ritual. No había una relación profunda con Dios. No lo había. Nada de esto era auténtico. Todo era actuado. ¿Y cómo sabemos cuando todo es actuado? Bueno, cuando usted llegue a su casa, cuando se vaya de aquí, se va a dar cuenta que muchas veces lo que hacemos, ay, con estos labios, ¿y después qué? Con estos mismos labios que cantamos al Señor, hijo de... Vamos, haciendo cosas que no son, hablando mal de los demás. ¿Viste? ¿Viste lo que se hizo? ¿Viste cómo? Dios no ve eso, gracias a Dios. Y usted tenga paz. Si hay alguien que lo puede criticar, no lo va a hacer. Y ese es Cristo. Ese es Cristo. Lo importante es que usted venga con un corazón abierto y sincero a Dios. Nuestras fallas Él las conoce mejor y murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que Él desea? Es que usted y yo simplemente tengamos esa adoración profunda con Él, esa relación profunda. Sumisión, una rendición completa, no externa. No una sumisión que se maneja de acuerdo a cómo me siento o de acuerdo a cómo está mi agenda. Entonces, un lugar de oración. Este es el lugar. Aquí nos reunimos para adorar al Señor. Para adorar al Señor. Debe ser así, orar al Señor. Pero también dice aquí el versículo 14 que es en segundo lugar un lugar de sanidad. Llegamos a este lugar, dice que en el templo habían ciegos y cojos. ¿Cuántos ciegos eran o habían o están aquí o estuvieron? Todos nosotros estamos ciegos. No digo literal, aunque yo los veo de a poco así, de largo. Allá los puedo ver distintos. Pero todos somos ciegos, muertos en el delito y pecados. Y llegamos a ese lugar en donde el único lugar en donde usted puede recibir la vista es en la presencia de Dios. Ahí es donde puede. Cuando reconoce al Señor. Todos espiritualmente estábamos ciegos. Y deberíamos nosotros anhelar y desear que todos vengan a este lugar. ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios. A estudiar la palabra de Dios. A recibir ayuda y sanidad. Y esa ayuda y esa sanidad, ¿sabes dónde comienza? Desde dentro hacia afuera. Desde el corazón, porque ese es el problema más grande. Entonces, no solo necesitamos ayuda espiritual y sanidad espiritual, sí, también hay ayuda y necesidad física, que es parte de eso. Pero fíjense aquí que estas personas que no podían entrar al lugar, al templo, porque tenían defectos, eran ciegos, estaban ahí para mendigar, estaban ahí para pedir. Dios los hace aceptos en Cristo. Y ahora estaban sanos y podían ir. Pero ellos mostraban, dice que esta gente, fíjese, dice aquí, y vinieron a Él. ¿Usted está enfermo hoy día? Bueno, yo no le digo que no vaya al doctor, vaya al doctor. Pero venga, a veces nosotros decimos, aquí están los ancianos para orar, pero aquí nadie necesita nada. Todos están sanos, todos están pura vida, nadie tiene problemas, todo bien. ¿Qué dice el libro de Santiago? ¿Está alguno de ustedes gozoso? Cante alabanza. ¿Está algún enfermo? Ah, es que si declaro que estoy enfermo, voy a enfermar más. Basura, eso es mentira. Mentira el diablo, como decía un pastor. La culpa es de ese pastor que dijo eso. No, Dios nos ha dado todo lo necesario, y no solamente en lo espiritual,
sino que también Dios, usted puede ver en esa inmensa gama. ¿Usted cree que estos árboles tienen alguna razón de ser solo de adorno? Ahí estaba. ¿Qué hacía cuando no existía Pfizer? Cuando no existían las farmacéuticas, que tienen ¿cuántos años? ¿150 años? Bueno, Dios nos dio. Pero también es un asunto de fe. ¿De qué? Como estos hombres, está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. O sea, este es el lugar. Este es el lugar. Igual, a lo mejor usted está enfermo. Bueno, ¿a quién puede llamar para que ore por usted? Llame a alguien para que ore por usted. Si los ancianos o el pastor, o si usted es mujer, puede llamar a los líderes del ministerio de mujer, etcétera, para que oren. Oren por usted. ¿Ya? Yo creo que eso es muy efectivo. Es muy efectivo. Porque cuando oramos a Dios, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, estamos entrando a un área en donde se abren una gama de situaciones y de poder cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Cuando descansamos en quién es Él. Dios es capaz de mover los obstáculos más grandes, ¿ya?, de nuestra vida. ¿Para qué? Para que lo veamos a Él. Y entonces, este es el lugar, ¿ya? Lamentablemente, esta gente lo que estaba haciendo era cerrarle el paso a esta gente. No, usted está enfermo, bueno, aquí al final, hoy día, en un acto de fe, acérquese a uno de los ancianos que van a estar ahí atrás. Diga, ¿sabe? Necesito ore por mí. A lo mejor usted dice, yo no quiero que sepa lo que está pasando. Bueno, pero acérquese. Y confiemos en que el Señor es suficientemente poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o creemos que Él puede hacer. Esas no son palabras mías, son palabras del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. Es supremamente poderoso, supremamente poderoso. Pero nos hemos ido al otro extremo, donde están aquellos que abusan de eso, con su doctrina errónea de la fe, ya en la fe, y dijimos, ay, mejor no lo hagamos porque ¿qué va a pasar? No. Fe en Dios. Yo voy donde Él. Señor, aquí estoy. A lo mejor usted dice, tengo poca fe, Señor. Bueno, ¿qué dijo el hombre? Auméntame, Señor, la fe. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de Él. Así que no escuche a esas personas que lo condenan. Ah, usted está enfermo porque. No, no. Dios es soberano. Podemos ir donde Él nos puede sanar. ¿Qué piensan ustedes? Claro que nos puede sanar. Pero si no lo hace, si la voluntad del Señor es que a lo mejor usted siga en esta enfermedad en la que está, para que usted vea la mano de Dios de una manera en que nunca antes la vería de otra manera, o conozca a Dios que nunca antes lo podía haber conocido, y pueda decir, como dijo Jesús cuando estaban en Getsemaní, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Una vida rendida, porque decimos, Señor, mi vida es tuya. Y digo, haz lo que quieras, Señor, pero ay, esto que no me pase. No permite, Señor, es su vida. Y si Él lo permite, es para que usted brille. ¿Sabe cuándo brilla más la luz? En las tinieblas, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es cuando usted puede brillar y el mundo puede verlo. ¡Wow! Creo. Porque no he visto a una persona que esté en los momentos más difíciles de su vida y aún así pueda decir, Señor, gracias. Señor, gracias. Y confiar en el Señor. Y saber que al final, pase lo que pase, aquí en esta vida esto es pasajero. Esto es temporal. Pero no, nos gusta decir, Señor, sí, ven pronto, pero cuando el Señor nos dice, hey, ya te toca. No, todavía no, Señor. Debemos estar listos. Cuando el Señor me llame a su presencia, no le diga, Señor, 15 años más. Señor,
vámonos. Si es tu voluntad, aquí voy. Y el Señor va a hacer siempre, siempre lo mejor. Y nunca estamos solos. Tercero, es un lugar donde se libera poder, la iglesia. Fíjate en el verso 15, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía. Uno dice, ay, maravillas, ¿cuáles maravillas? Bueno, cada uno de ustedes es una maravilla, una transformación caminando. Vidas transformadas por el poder de su palabra. Este debe ser ese lugar de transformación. Ese poder que se libera a través de la palabra del Señor, a través de la enseñanza, porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? No mis historias, es lo que dice Dios. Es lo que dice Él en su palabra. Todos nosotros somos un milagro andante, porque todos estamos muertos en delitos y pecados. Todos. O sea, yo creo que no hay mayor milagro que es la transformación que empieza desde dentro hacia afuera. Y por último, este debe ser un lugar donde se expresa alabanza. ¿A quién? A Dios, no al hombre. No al hombre. Dice, y a los muchachos, dice aquí en la segunda parte del versículo 15, los muchachos aclamaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David. Y estos líderes religiosos dice que se indignaron. Entonces estos chicos están adorando al Señor. Este es el lugar en donde se expresa esa alabanza a Dios, ese cántico. Yo no sé si a usted le pasa, si en la casa canta, ¿ya? Y le dicen, ya, papi, cállese, está desafinado. O cambió la letra, porque yo cambio las letras de las canciones. Debería ser rapero, cambio las letras, ¿ya? Pero aquí es donde nos reunimos para adorar al Señor. Si hay alguien que debe prepararse para guiarnos, son estas personas. Para hacerlo bien, dice el Salmo. Ahora, si usted es afinado o desafinado, no es problema de ellos. Pero ¿qué debo hacer yo? Expresar la alabanza de Dios. Porque al final el que nos escucha, ¿quién es? Sí, es Dios. A Él adoramos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Pero si nunca lo hacemos y nunca lo aprovechamos que estamos aquí, y fíjate estos chiquitos, ¿de dónde aprendieron esto? Bueno, el día anterior, ¿no estaban los papás gritando esto? Ejemplo para los padres aquí. Este es un ejemplo muy importante y este versículo es un versículo muy importante. Cada padre, cada madre debe tener cuidado con su vida, con lo que dice, cómo actúa. Estos muchachos, estos niños, lo que hayan sido jóvenes, niños, todo esto, lo que están haciendo aquí, que es como pareciera un juego, ellos lo aprendieron ¿de dónde? De sus padres. Y observe, esto es importantísimo. Porque lo que yo le reflejo a mis hijos, eso es lo que yo estoy sembrando en ellos. Lo que yo les estoy dando. ¿Cuál es la actitud que yo tengo hacia Dios? No solo cuál es mi actitud. ¿Cuál es mi actitud, por ejemplo, al ir a asistir a la iglesia? Todo eso ellos lo están viendo. ¿Cuál es mi actitud hacia la lectura de la Biblia? ¿Cuál es mi actitud hacia el tiempo devocional? ¿Cuál es mi actitud hacia estar orando en mi hogar? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a Dios? ¿O qué estoy diciendo yo sobre Dios? Desde ahí. Hoy día yo le decía a los líderes de la mañana, vea, este mundo va de mal en peor. Y nuestros hijos, aquellos que todavía tienen hijos pequeños,
El enemigo los quiere. Los quiere. Y si nosotros no somos ejemplo para ellos, si nosotros no somos capaces de plantar en ellos principios sólidos de la fe, como padres, como líderes de hogar, va a ser difícil. Sobre todo si nuestros niños, y no estoy diciendo que los saquen de las escuelas públicas, pero acuérdense lo que Jesús dijo. Jesús dijo, no te ruego que los saques del mundo. ¿Qué dijo? Que los guardes del mal. Enséñenle principios sólidos para que puedan tomar decisiones, puedan tener convicciones firmes y no puedan ser llevados y moldeados por esta gente que lo único que quiere es destruirlos. Sea ejemplo en conducta, en fe, en justicia, en amor, en lectura, en enseñanza. Usted es el referente. Ahí los niños están con sus maestros que están ahí, pero donde usted tiene su iglesia es en su casa. Usted es el pastor de su familia, pastoreen. Porque si no los pastorea usted, alguien más lo va a hacer. Estos falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes. Entonces, la verdadera adoración requiere de una fe como la de estos niños. Una verdadera adoración. Una adoración de niños no está a veces preocupada de, ay, ¿habrá o no habrá? Ellos oran. Las circunstancias. Ay, las peores circunstancias. Nosotros los adultos, por las cosas a veces más terribles, nos derrumbamos. Y a veces viene tu niño y te dice, no importa, Dios está en control. Y yo, wow. Esta fe de estos niños que alaban al Señor a pesar de que a veces no son teólogos, no saben leer muchas veces, pero Dios se deleita en la alabanza de estos niños, en la fe de estos niños, sencilla. Y eso yo creo que es algo que debemos nosotros transmitirle a nuestros hijos. Al final, siempre la gloria va a ser del Señor. Y a veces la gente dice, ¿ustedes cómo lo hicieron? Es pura gracia con nuestras hijas, así con tus hijos. Son perfectos. Bueno, ustedes conocen, son perfectos, sí, pero que no viven con ellas. Yo sí. Es la verdad. ¿No están aquí mis hijas? Ay, sí. Entonces, pero veo que su vida está relacionándose con Dios. Si Dios no me pide perfección a mí, ¿por qué yo debo pedir perfección? Entonces, yo debo pedir comunión. Tenga su comunión con Dios, que le va a dar madurez en su vida. Porque eso es lo que Dios quiere, tener comunión con nosotros. Entonces, estos niños alaban al Señor y ese es nuestro ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita usted en su vida? Que sea imposible para Dios hacer algo. ¿Hay algo que pueda estar ocurriendo? Bueno, la Biblia dice, hey, para Dios no hay nada imposible. Ponerlo en oración. Gente que ora y que ora y que ora, y vamos a ver eso la próxima semana. 15 años, 20 años por algo, por alguien. Y luego el Señor responde, no en mi tiempo, no en mi manera, sino en su tiempo y conforme a su voluntad. Entonces, este es el lugar para adorar. Este es el lugar de sanidad. Este es el lugar en donde Dios libera ese poder. Cuando se enseña la palabra. Y aquí es donde expresamos alabanza. Entonces, todo esto
fue hecho por Jesús. Lo más grande ya fue hecho por Jesús. Murió en la cruz. Somos todos salvos si hemos creído en Cristo Jesús. Si aquí hay alguien que no ha creído en Cristo Jesús, lo único que tiene que hacer es poner su fe en Él. Arrepentirse de su pecado y Dios lo perdona. Y si a lo mejor en su vida usted dice, ¿sabes qué? Tengo miedo que el Señor venga a este templo ahorita. Bueno, oremos. Pidámosle perdón a Dios. Arrepintámonos. Pero no solo arrepintámonos, sino que dejemos de hacer, de ver lo que no tenemos que ver. O ir donde no tenemos que ir. Un arrepentimiento real. Mantenerse en santidad, en pureza. Es importante. Recuerde, Dios ve nuestro corazón. ¿A quién podemos engañar? Al pastor, claro, de fijo. Pero a Dios no. Entonces, cerremos nuestros ojos y tómese un minuto. Vea, un minuto. Yo sé que el Señor le habló a usted, así como me habló a mí porque yo cambié el estudio, ese no era el estudio. Dios me habló a mí. Y yo creo que esto es porque el Señor quiere limpiar su iglesia, limpiar nuestro corazón. Porque ¿sabes qué? Dios quiere usarnos. Dios quiere que seamos luz en este mundo, en tinieblas. Entonces, Señor, te pedimos en esta mañana que nos perdones, que nos limpies. Si hay algo que está en nuestro templo, de nuestro corazón, que no debiera estar, entra tú, Señor, da vuelta a las mesas. Saca, Señor, lo que solo tú ves, Señor, que está ahí. Y nosotros nos arrepentimos, Señor. Te pedimos que nos perdones. Pedimos, Señor, tu gracia para nuestras vidas. Límpianos y úsanos, Señor. Queremos ser esa luz en este mundo, en medio de estas tinieblas. Que podamos brillar en este tiempo, Señor, para ti, para tu gloria. No para que nos vean a nosotros ni conozcan esta iglesia local, sino que te conozcan a ti. Porque la salvación está en ti, no en nosotros, es en Cristo. El Señor y Salvador, el que vino y murió en la cruz, el que está ahora intercediendo por nosotros. Y si hemos pecado, un abogado tenemos. Ese es Jesús, que intercede. Si usted tiene algo que pedirle al Señor, perdón, pídale. Dígale, Señor, perdóname, he pecado. Deje de ignorarlo, deje de luchar con eso. Y tenga la certeza de que Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de todos nuestros pecados. No somos perfectos, pero queremos crecer y madurar para ser útiles, ser fructíferos en tu reino, Señor, te lo pedimos. Guárdanos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos ser esos instrumentos esta semana tuyos, caminando en obediencia a ti, tomados de tu mano, siendo ese testimonio, Señor, de amor, de gracia, de esperanza, a un mundo que no la tiene, Señor. Te lo pedimos. Oramos, Señor, para que sanes y toques a los que están enfermos. Y que podamos, Señor, abrir nuestro corazón a buscar esa ayuda que viene de ti, Señor. Lo pedimos. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, al final, como les digo, ahí van a estar los ancianos, pastores ahí atrás. Si usted necesita oración, ¿ya? Entonces no se trata de negar, ¿ya? No se trata de poca fe. Jesús le dijo a muchos, les dijo, ¿qué quieres que yo haga? La gente iba donde. Importante dar ese paso, es como un asunto de fe. No confío en el anciano, no creo en el hombre, creo en Dios, pero Dios ha dado hombres para que oren por usted. Yo no sé cuál es su prueba, su tribulación, su enfermedad, su necesidad, pero Dios es fiel y Él es suficiente para aliviarlo, para fortalecerlo, para que su fe esté firme, porque el enemigo quiere zarandearnos, pero Dios dice intercedió por nosotros e intercede por nosotros. Entonces, después de ahí, el último cántico, si alguien necesita oración, allá atrás está Johan, Eric, ¿verdad? Que van a estar ahí atrás. Después también Alex para orar por usted, y yo voy a estar ahí también para orar por usted. Si usted necesita oración, acérquese y veamos qué va a hacer el Señor. La fe es darle la oportunidad a que Dios se mueva. Es ver la mano de Dios moverse. Entonces, así que Alex les va a dar los anuncios.